¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales se pronuncia sobre las últimas investigaciones del caso Golpe de Estado, renuncia de Evo Morales y también de la detención de Yanine Áñez. También planteó que el gobierno de Ecuador de Lenín Moreno prestó material antidisturbios a Bolivia y por lo tanto serían cómplices de las masacres, manifiesta Evo Morales. También habló de un presunto asalto al Tesoro General de la Nación y manifiesta que el golpe fue planificado con el único objetivo de robar. Finalmente se pronuncia frente al resultado de las elecciones en Perú. También sobre el papel de la OEA en estas elecciones. A continuación escuchemos las palabras de Evo Morales y luego continuamos. Sabíamos y estuvimos convencidos que tarde o temprano se ratificaba lo que denunciamos sobre el golpe de Estado. Ahora, seguramente ya no es, quién sabe, no es importante ya hacer algunas investigaciones científicas sobre el golpe de Estado. Entre golpistas ahora se delatan. ¿Quién es el más golpista? ¿De dónde vienen las propuestas para asumir la presidencia de un gobierno de facto? Entre ellos se denuncia, ¿no? Y tiene que haber ese momento, ¿no? Lamentablemente, porque algunos medios de comunicación tratan de ocultar la verdad, pues hubo alguna confusión en algunos sectores sociales. El pueblo tiene memoria. La historia negra del golpe está escrita para nuestra historia y para las futuras generaciones. Y como usted decía, los autores, los que impulsaron el golpe de Estado también dijeron oportunamente, sí hemos participado en el golpe de Estado por tema de litio. Sí hemos participado o hemos financiado el golpe de Estado. No solamente dicen congresistas de Estados Unidos, sino también de Inglaterra. Pero lo más importante también, empresas privadas transnacionales como dueño de Tesla, y están en los documentos, pero al margen de esas confesiones, también está, por ejemplo, las tantas investigaciones, creo que son casi 16 o 18 investigaciones de docentes de universidades importantes del mundo, de los medios de comunicación de Estados Unidos. Que algunos grupos en Bolivia digan que no hubo golpe de Estado es una verdad a medias, y eso cae. Y lo más interesante, como decía en algún momento, el golpe de Estado era para asaltar al pueblo, para robar al pueblo. Y eso ahora se demuestra con la detención de Murillo en Estados Unidos. Y ahí aparecen las investigaciones. El presidente o el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, prestando, en otras palabras, participando en el golpe de Estado mediante las masacres. Creo que profundamente debe ser investigado el Lenín Moreno al facilitar equipos o armamento de represión para Bolivia. En efecto, la información que se tiene en declaraciones y mediante cartas señalan la participación de un gobierno de Ecuador a través de Lenín Moreno con aparente préstamo de estos elementos disuasivos al gobierno de Bolivia, y ahora reclaman desde luego ese préstamo, y esto desvela cómo un gobierno internacionalmente desde Ecuador
participando en este golpe. Presidente, no sé si hay una confabulación realmente enorme en torno de este golpe que se dio en nuestro país. Mira, la derecha latinoamericana no tiene autonomía. Obedecen a mandatos, obedecen a imposiciones. La política de la derecha latinoamericana está hipotecada a las políticas norteamericanas. De eso debemos estar convencidos. Seguramente bajo esa línea, instrucciones desde el norte, me imagino, pues como también Lenín Moreno, por entonces presidente de Ecuador, participando, apoyando, y si no es directamente, indirectamente es cómplice de las masacres. Y organismos internacionales, instituciones defensoras de derechos humanos también tienen que tomar cartas en el asunto para frenar y que no haya más presidentes o expresidentes cómplices de golpes de Estado y las masacres, pero también a los asaltos al Tesoro General de la Nación. Las informaciones ahora, repito nuevamente, entre golpistas se denuncian cómo se llevaron la plata del Banco Central de Bolivia. Se denuncian cómo hicieron sus empresas en el extranjero. Es decir, realmente se confirma el asalto al Estado o el golpe de Estado era para robar al pueblo. Y personalmente tengo mucha autoridad para denunciar esto, porque durante un año, por instrucción de autoridades del gobierno de facto, pues investigaron a Evo, a Álvaro, a todos los ministros, ¿no? Y no encontraron nada. ¿Y qué van a encontrar? ¿Ah? La semana pasada, creo, hace 2 semanas, anunciaba, incluso dijeron desde Argentina, un obispo disfrazado, que yo tenía cuentas bancarias en el Vaticano. ¿Quién podía creer eso? La misma Iglesia Católica después aclarando, desmentiendo. Y cuando yo estaba en Argentina, quería conocer a ese cura. No había ese cura. Y los argentinos decían, era un señor, un civil se disfrazó de cura para denunciar que Evo tenía cuentas bancarias en Estados Unidos, perdón, en el Vaticano. Tantas mentiras. ¿Qué mentiras sería montando? Porque lamentablemente la derecha boliviana no tiene una política, no tiene visión de país, no tiene un programa, ¿no? Ni una política sobre Bolivia, no es un programa. Es la profunda diferencia que tiene el movimiento al socialismo con el instrumento político o las unidades de los pueblos frente a la población boliviana. Es el único movimiento político que tiene visión de país, que tiene un programa más allá del bicentenario. Y eso debatimos con los ex dirigentes, ex asambleístas. Es importante y aprovecharía esta oportunidad como pronto reunirnos con los constituyentes de esta última gestión para hacer una profunda evaluación, ¿no? Evaluar, ¿no? Los resultados de nuestra revolución democrática cultural. Años pasan, hay nuevas generaciones, hay nuevas reivindicaciones, pero también hay profundo sentimiento por la patria. Reitero una vez más, la patria necesita patriotas, no antipatrias ni vendepatrias. Podemos profundamente debatir también lo que está pasando ahora en América Latina, o en Sudamérica por lo menos. Abordaremos ese tema, hermano presidente, porque el siguiente tema que se viene es justamente que tiene que ver con los cambios que se vienen registrando en Perú, aunque todavía en Perú hay una situación un tanto que ponen en duda porque siguen, el órgano electoral no da oficialmente los resultados, en fin. Pero antes de pasar a ese tema, hermano presidente, me gustaría hacer la siguiente consulta en función de toda esta investigación, de estas declaraciones que ahora entre los golpistas van indicando
Seguramente habrá mucha tela que cortar todavía, habrá que esperar, pero hay implicancias tanto internas en Bolivia como externas según van apareciendo. ¿Qué nos toca a los bolivianos? Esperar con paciencia, pero hay gente también que pide justicia, van aclarándose un poco más. La gente pide, en verdad, la gente que tiene personas fallecidas pide justicia y que los responsables vayan a pagar la responsabilidad que tengan, presidente. Hay muchas manifestaciones de carácter público, de sectores sociales, de regiones, que haya justicia. Eso está en manos de la justicia. Esperamos que la justicia sea justa. Esperamos que la justicia haga justicia. Yo quiero nuevas revelaciones, nuevas investigaciones, nuevas declaraciones, son aportes para identificar de dónde viene el golpe, cómo viene el golpe, quiénes son los golpistas. Ya sabe el pueblo boliviano como también el mundo entero. Repito, eso corresponde a la justicia boliviana y pues todos a contribuir que haya justicia. ¿Para quién se quiere que haya justicia? Para que nunca más haya otro golpe de Estado. Que sepa el último golpe de Estado, el año 1981, de 81, 91, 2001, son como después de 30 años vuelve el golpe de Estado. Entonces, antes, casi cada año había golpe. Cada año había 2 golpes, 3 golpes de Estado. Y esa vez se investigó profundamente a García Meza, a Arce Gómez, se paró, ahora vuelve. Entonces, el pedido de justicia no solamente es como un acto de justicia con los heridos, con los fallecidos, o con los detenidos, con los refugiados, sino también es un acto de nunca más vuelva esta clase de violencias, de acabar con la democracia en Bolivia. Y cuando se cuestiona permanentemente a Luis Almagro y su equipo, que son responsables también del golpe de Estado, es también para defender la democracia en América Latina, no solamente la democracia en Bolivia. Por tanto, todos debíamos hacer este seguimiento, este seguimiento para bien de la democracia. Lo más importante es cómo entender la democracia. La derecha también proclama democracia, pero ellos quieren la democracia para privatizar los recursos naturales. Eso no es ninguna democracia. Eso no es escuchar al pueblo. Esa es la profunda diferencia que tienen los movimientos sociales, especialmente nuestro movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nosotros queremos democracia para hacer respetar los derechos colectivos, no solamente los derechos individuales. Piensas que la derecha, para la derecha, usa a la derecha a la democracia para fines de grupos y no para las mayorías, ¿no? Y eso es parte del debate latinoamericano. Histórico, inédito, yo diría lo que pasó en Perú. A ver, primero, haciendo seguimiento de resultados, el conteo oficial. Una mañana a las 3, 4 de la mañana, 3 de la mañana, veo festejando los hermanos peruanos. Y aquí algo interesante, festejando con huipala. Sí. Ahora la huipala se ve en Perú, en Chile, en Colombia, casi en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Para mí, la huipala se ha convertido como símbolo de sublevación, de rebelión, pero también como emblema de integración para la liberación de los pueblos. A esa conclusión llego. Y no sé si hicieron mal
o bien la derecha en atentar contra la BIPALA. Ahora hay movimientos sociales llamados por BIPALA en Europa, especialmente escuché en América Latina, y cuando sale a la marcha de protesta con BIPALA, cuando se rima con BIPALA, a eso digo, BIPALA como símbolo de sublevación y rebelión, pero también como emblema de integración de los pueblos para la liberación. Muy interesante. Hasta en Colombia. Bueno. En Colombia, en Chile, casi en todas partes del mundo. Ni qué decir en Argentina. Cuando llegué, vi palas en edificios, no solamente en la caminata, en las calles, en las concentraciones, me refiero antes de que llegue esta pandemia. ¿Qué era Perú? Chile, Colombia, eran los países más cuidados por el imperio norteamericano, más mimados, si el término exacto, países como modelo del imperio, del capitalismo. Ahora en esos países hay rebeliones del pueblo. Yo diría que eso demuestra el fin del neoliberalismo, que el neoliberalismo está en su agonía. Por eso la rebelión. Y nuevamente también quiero ratificar los movimientos sociales, acompañados con profesionales patriotas, profesionales que luchan también por la soberanía de un Estado y por la dignidad del pueblo, pues no solamente están por una reivindicación de carácter social, sino están por cambios estructurales. Que en algunos países de Sudamérica, inclusive de Europa, ahora levanten Estado plurinacional. Que algunos movimientos sociales, no son todos por supuesto, reconocemos, sabemos, pero ya es pedido de que haya como Chile plurinacional, América plurinacional. Yo sigo convencido. América plurinacional planteado por Ecuador, por Venezuela, Argentina, Bolivia, es algo inédito, ¿no? Es para cambiar, ¿no?, el sistema que tanto oprime. Entonces viene Perú, por lo menos que yo sepa, vuelve los pueblos en Perú después de 30 años de neoliberalismo, rebelión a ese modelo económico impuesto por el imperialismo, impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Es lo que está pasando en Perú. Ciudad Lima, seguramente el Casco Viejo, tan conservadores, pero no solamente llegan los reformistas, sino los revolucionarios para cambiar ese estado colonial. Y las propuestas del presidente electo Pedro Castillo con otras propuestas del 2005, enormes coincidencias. Si el pueblo pide eso. Mira, en Colombia, yo diría es el país más protegido por los Estados Unidos como su modelo, como una luz del imperio desde Colombia para América Latina. Y hay tanta rebelión, y sigue la rebelión en Colombia. ¿Qué significa eso? Que ese modelo económico neoliberal ha fracasado. La guerra contra las drogas ha fracasado en Colombia. En Colombia 9 bases militares, una inversión, ¿no?, mucha plata, su pretexto de erradicar el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, la falsa guerra a las drogas es un rotundo fracaso. Es otro mecanismo de control, ¿no?, control político, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. En las décadas pasadas inventaron la lucha contra el comunismo, fracasó contra el terrorismo, también ha fracasado y contra el narcotráfico va fracasando. Entonces ahí
que estas políticas de intervención o intervencionismo usando el narcotráfico también van fracasando, pues se revelan. Nos faltan algunos escritores como Vargas Llosa, tanto condenaba a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda de América Latina. Pero yo diría en Perú, el peor perdedor es Vargas Llosa, ¿no? Pierde ante las políticas del imperio, pero también pierde ante las políticas del pueblo peruano. ¿Por qué digo eso? Él ha sido candidato contrincante de Fujimori padre, ha perdido. Y públicamente condenaba tanto la candidatura de Fujimori, hija de Keiko, ¿no? En los pasajes, pero ahora apoyando, pero igual pierde. Si quién le puede creer a Vargas Llosa por vuestros libros que tanto ha escrito. Escribirá libros sobre los conservadores, sobre los opresores, pero nunca tiene una lectura de la situación política peruana, la situación cultural, social, económica del pueblo, de ese pueblo profundo, del Perú profundo, del movimiento indígena, desconoce esa profunda diferencia que tenemos. Por eso este triunfo en Perú es cambia, yo diría, la configuración geopolítica en América Latina. Aunque está siempre en peligro la democracia. Mira, no quieren reconocer en el fondo el triunfo del hermano Pedro Castillo. Qué bueno sería, ¿no?, que se reconozca rápidamente, ya ha triunfado. Y lo anuncia la Junta Nacional Electoral del Perú. Pero al margen que las instituciones lo reconocen, pero también hay otras fuerzas políticas. No sé si entre las fuerzas sociales y las instituciones están al medio, como la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, el sector privado, conservador. Yo sigo convencido, este nuevo milenio o el siglo XXI no debe ser de las oligarquías, no debe ser de las jerarquías, de las monarquías. Presidente, escuchándolo hablar del pueblo peruano, me venía a la memoria algunas declaraciones que hicieran en algún tipo de manifestación nuestros hermanos peruanos, en el sentido de que habían voces tan fuertes que decían: quisiéramos un Evo en Perú. Es más, decían, quisiéramos que Evo venga a Perú. Como una forma de reivindicación y una profunda forma de clamar un cambio en este país. Y resulta que llega el profesor y el pueblo peruano, desde los orígenes que tiene Perú, nuestros hermanos del sur del Perú reclaman esto y llegan. Hay manifestaciones como las que teníamos en Bolivia, hermano presidente, y es algo que realmente uno dice: Perú, el pueblo peruano que requiere cambios, ahí está. Y esto es lo que probablemente estamos viendo. Usted dice muy bien, hay una rebelión. Despierta el Perú empobrecido, el Perú que necesita presidente, el pueblo peruano. Y por qué no decir cómo esto puede replicarse desde Bolivia también a nivel de otros pueblos en América Latina. No se trata de Evo. Yo también escuché en algunos medios de comunicación, en redes sociales, que necesitamos Evo. No, acá se trata de la unidad del pueblo. Y esa es nuestra experiencia. Y aprovecho esta oportunidad, hermanas y hermanos, si realmente somos militantes, simpatizantes
de nuestra revolución democrática y cultural, es tan importante la unidad. No es Evo, Evo es complementario, es parte de esa unidad. Unidad. En base a los principios, en base a un proyecto político de la liberación, unidad en base a un programa del pueblo y unidad también en base a nuestra cultura, nuestra identidad, porque somos tan diversos. Entonces, unidad en la diversidad, pero también unidad en la adversidad. Esa es nuestra experiencia. Y ahora, ¿de dónde vienen las políticas económicas? Vienen los mitos sociales, las nacionalizaciones. ¿Y de dónde vienen las privatizaciones? Eso viene del capitalismo. Esa es nuestra profunda diferencia. Hace un momento decía, ¿no? La derecha también proclama la democracia para privatizar. Eso no es democracia. Privatizar no es democracia, ¿no? Claro, cuando a la derecha le va bien en las elecciones, ¿no? Usted está bien, no hay ningún cuestionamiento. Pero cuando le va mal a la derecha en las elecciones, ya es golpe de Estado, ¿no? Dicen fraude, hasta el Trump en Estados Unidos. Claro, allá hay dos derechas. Uno tal vez sea más racista, fascista, otra derecha más clasista. Esa es la diferencia en Estados Unidos. En Estados Unidos el pueblo vota, pero ninguno gobierna los dos partidos grandes como los republicanos y los demócratas. ¿Quién gobierna? Las transnacionales, los privados. Mientras que cuando en Bolivia, así como en otros países, nos liberamos de las oligarquías, ahí viene protesta, nos dicen dictadura, que el fraude, y justifican golpes de Estado. Entonces, acá lo que pasó en Perú es ese pueblo se levantó democráticamente. ¿Eh? Y ese pueblo garantiza el triunfo de un hermano como el profesor Pedro Castillo. Es algo inédito. Yo sigo convencido, a este paso, la próxima ojalá sea Chile, después Colombia y Brasil. A eso digo que hay nueva configuración geopolítica, gracias a la lucha de los movimientos sociales, pero también gracias a líderes, sean políticos o movimientos sociales o de regionales, visionarios, pensando, como hace un momento usted decía, de ese Perú profunda, de ese Perú olvidado, abandonado por su Estado. Recordar a las nuevas generaciones, por ejemplo, antes de la presidencia de Evo o nuestra revolución democrática y cultural, 5 años antes habían 5 presidentes. ¿Y cuál es la gestión a nivel nacional? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años, 5 presidentes. En Perú 4 años. Perú está acabando con 4 presidentes esta gestión. Sí. Hay ausencia del Estado. El pueblo no cree en los políticos. Pero este nuevo movimiento a la cabeza del hermano Pedro da esperanza que si la política, la ciencia de servir al pueblo, no solamente servicio, esfuerzo, especialmente sacrificio, pues ahí empieza a cambiar. Y donde no hay presencia del Estado, habrá presencia del Estado, con programas sociales, con políticas económicas. Digo, con políticas económicas, escuchamos por los medios de comunicación, una de las políticas económicas de Pedro y de todo el equipo de trabajo es justamente la nacionalización de la minería y de los hidrocarburos. Algo tan importante que se ha planteado el profesor en Perú y que seguramente la gente está a la expectativa de que esto se vaya a cumplir. Presidente, hacías referencia también a estas instancias internacionales, ¿no? Lo que aconteció en nuestro país realmente nos caló hondo porque son instituciones como la OEA, por ejemplo, que tienen que ver en el golpe de Estado que se dio en Bolivia.
Cuando Áñez se autoproclamó como presidenta, la OEA inmediatamente vino para decir sus respaldos y todo lo demás. Y resulta que en el Perú tenemos un claro ganador a más del 99% y hasta ahora no hay ninguna formulación pública del nuevo gobierno. ¿Qué lectura le da qué interpretación tiene, presidente, de estos organismos internacionales en relación a Perú? Alertamos no solamente al pueblo peruano, sino también a los pueblos de América Latina y del mundo, cuidar ese gran triunfo del pueblo peruano, es defender la verdadera democracia de los pueblos. Sabe el pueblo peruano, pero también el mundo entero, ese Perú profundo gana las elecciones después de 30 años de neoliberalismo en Perú. Aquí también una profunda diferencia. En algunos años Perú crecía económicamente, pero ese crecimiento económico era para un puñado de personas. No había redistribución de la riqueza. Ese crecimiento económico era para la oligarquía peruana. No era del Estado. Ese es el modelo económico del neoliberalismo, si el término es exacto. Y nosotros, ¿qué hicimos en Bolivia? Nacionalizando, hemos contado con empresas públicas, industrias públicas, ampliar el aparato productivo y que las utilidades de nuestras empresas sean para el pueblo. Ahí viene la redistribución de la riqueza. Eso nos ha permitido la reducción de la extrema pobreza. Recuerdo un dato, por ejemplo, nos dejaron con 38.2% de extrema pobreza, 2005, y dejamos a Bolivia con menos de 15% de extrema pobreza. Esta reducción de la extrema pobreza en nuestra gestión es reconocido por la comunidad internacional, por organismos internacionales. Entonces, se demuestra que hay otro modelo económico opuesto al modelo económico del neoliberalismo, pero también con este tema de la pandemia. Los que pedían mercado, ahora dicen Estado. ¿Cómo cambiaron? Como ahora, por ejemplo, yo diría, inclusive el presidente de derecha está pensando en impuestos por las fortunas. Nuestro hermano Lucho presidente ya está implementando. Ya hay una ley. ¿Cuánto se recaudará? Pero ya hay una norma. Es decir, Bolivia no estaba equivocado. Después de que terminamos con el 21 sobre 60, que era la madre de las privatizaciones, ¿no? Una sumisión abierta al imperialismo norteamericano. Entonces, Ramiro, que es una forma de hacer política para el bien de la humanidad, es una forma de hacer política, que la política es como ciencia de servicio, pero una política por la vida. Luchamos por la vida, trabajamos por la vida, que pasa por la igualdad, por la dignidad, pero también eso tiene que tomar en cuenta la integración, la unidad de nuestros pueblos. Repito, en este momento es tan importante asumir esta no sé si, por lo menos anunciando la defensa de ese gran triunfo del pueblo peruano. ¿Por qué digo la amenaza permanente de las democracias? Los pueblos, cuando ganamos democráticamente, no quieren reconocer. Porque usted se preguntaba, Luis Almagro, al golpe, en horas ya reconocía Estados Unidos. Y este triunfo del pueblo peruano, pasan días, pasa ya una semana o más de una semana,
más de una semana. No reconocen nada. Como, que seguía el conteo oficial. Lo mismo pasó pues el día de las elecciones del año pasado, 18 de octubre. En Boca de Urna tenían informados a las 8 de la noche, nada. Y a las 12 de la noche en Boca de Urna. De 8 a 12, 4 horas nos hace sufrir el Tribunal Supremo Electoral. Y de manera sospechosa renuncia a su presidente como Salvador Romero. Que para qué era, como en ese momento montar tal vez un fraude. Eso era. ¿Qué dijo los medios de comunicación? De las encuestas como si es Mori. En su encuesta decía, no va a ganar en primera vuelta el MAS, va a haber segunda vuelta y en segunda vuelta va a ganar Comunidad Ciudadana. ¡Qué mentira! Lamentablemente ese es el comportamiento de algunos medios de comunicación. Por eso decía la semana pasada, para mí, algunos medios de comunicación sometidos a las políticas norteamericanas es peor que la bomba atómica, que cada día destroza la mente de las nuevas generaciones. De paso, las redes sociales, que no sé si se dice la verdad, yo sí he convencido, comunicación como sinónimo de la liberación. Comunicación debe ser más efectiva, más emotiva inclusive, comunicación más educativa para la liberación de la gente humilde, de la gente pobre. Esa es comunicación. Aquí hay una especie de una triangulación, el capitalismo, los medios de comunicación y las guerras, que las guerras vienen de los países no industrializados y se financian mediante las guerras. Guerra, comunicación de la derecha del imperio. Presidente, conocemos de siempre su humildad cuando se refiere al nombre de Evo Morales, pero en algunas declaraciones de personalidades, algunas de ellas destacadas y en las redes sociales, se reconoce el liderazgo de Evo Morales en el ámbito boliviano y también un liderazgo a nivel internacional. En ese sentido, una consulta final sobre el tema Perú, presidente. No sé si hay algún mensaje a nuestros hermanos del pueblo peruano, en el sentido de que Evo ilustra una imagen internacional, es un líder internacional y las palabras de Evo son siempre palabras de fuerza. En nuestros movimientos sociales fueron siempre así en Bolivia y en América Latina se espera también, espera a nuestros sectores sociales ese tipo de impulso que siempre dio Evo Morales. Y en esa línea, presidente, ¿algún mensaje para nuestros hermanos peruanos de nuestras organizaciones sociales, presidente, en este momento? ¿Cómo está Perú? No, lo que decía en ese momento, compartir nuestra experiencia, es unirnos, ¿no? Cada movimiento, sea social o político, tiene diferencias y con debates y ser abierto, horizontal, se resuelven los problemas o las diferencias en los planteamientos. Cuando tenemos una meta, que la meta es la liberación, no solamente de carácter social, cultural o política, ideológica, sino también económica, financiera. Si es la meta, pues nos entendemos perfectamente. Y lo que a veces perjudica son las ambiciones personales. Lo que perjudica a veces esta clase de procesos como el nuestro son intereses de grupos, ¿no? Y entran al juego de la derecha, con mensaje netamente de la derecha. Aquí una vez demostré de dónde le viene el término del jefazo, viene del imperio.
mediante Tuto Quiroga, se los leí, sus twitters de Tuto Quiroga, dedazo del jefazo. ¿De dónde viene el dedazo del jefazo? Del imperio. Y algunos compañeros, tal vez por falta de información, repiten eso, ¿no? Para poder dividirnos. Entonces, en este momento, pues, los gobiernos que están con su pueblo, los movimientos sociales, los políticos, todo el apoyo para consolidar el triunfo del pueblo peruano. No podemos abandonar al pueblo peruano. Su triunfo tan, quién sabe, no con mucha diferencia, pero de ese pueblo, quién sabe, históricamente abandonado por 30 años. Y segundo, internamente es nuestra unidad, reflexión permanente, debate permanente. Esta madrugada estaba escuchando que siempre llegan algunas grabaciones. Algún compañero dice, y lamento mucho, que está en función de gobierno, un técnico creo, un partido nace y muere. Eso será en la derecha, pero si revisamos los movimientos sociales, movimientos políticos de liberación, nunca muere y siempre están con sus políticas. La tarea, nuestra responsabilidad es no claudicar en nuestra ideología. Nuestro movimiento político más siempre nace anticolonialista, antiimperialista, ¿no? Contra el neoliberalismo. Esas fueron las palabras de Evo Morales, quien se pronuncia sobre las últimas investigaciones del caso Golpe, según lo han calificado y catalogado los del movimiento al socialismo. Después de que el ministro de Gobierno confirmara que Ecuador prestó armamento antidisturbios a Bolivia, cuando Yanine Áñez asumió la presidencia transitoria, Evo Morales manifiesta que esta sería una situación que revela que el gobierno de Ecuador y Lenín Moreno serían cómplices de las masacres en Sencata y Sacaba. Planteó que hubo un asalto al Tesoro General de la Nación y que el golpe habría sido planificado para robar, justamente por los hechos de corrupción que ahora se están revelando en contra del gobierno transitorio de Yanine Áñez, que involucra a más de uno de sus ministros. Frente al resultado de las elecciones en Perú, manifiesta que el anuncio oficial del resultado de las elecciones en Perú está tardando demasiado y el papel de la OEA frente a esta situación es similar a lo que ocurrió en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quien renunció tras un presunto fraude en las elecciones nacionales del 2019, justamente revelado por la OEA, situación que puso a Evo Morales en una situación muy difícil, donde terminó renunciando? Renunció el vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Senadores y también el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Evo Morales? Al parecer, Evo Morales ya retrocedió en su posición de mantenerse vigente y potable para las próximas elecciones y manifestó que Evo Morales no es el movimiento al socialismo, que Evo Morales simplemente es una parte más de este partido. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifiesta Evo Morales en esta entrevista.